¿Listos para viajar una vez más en el tiempo? En la primera parte, descubrimos criaturas prehistóricas que parecían sacadas de una película. Pero eso no terminaba ahí, porque hoy les traigo la segunda parte de Top 5 animales más inusuales e increíbles que tal vez no conocías. Número 5. Ayucigenia. La Ayucigenia fue un fascinante organismo prehistórico similar a un gusano, con un cuerpo alargado y segmentado. Su aspecto era tan peculiar que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Este pequeño ser contaba con una serie de apéndices en la parte inferior de su cuerpo. Tenía tentáculos, mientras que en la parte superior poseía espinas, las cuales probablemente usaba como mecanismo de defensa contra los depredadores. Lo más curioso es que la Ayucigenia no tenía ojos. Su única apertura era un pequeño orificio que se cree funcionaba como boca, por donde se alimentaba de pequeños organismos, como protozoos o restos orgánicos que encontraba en el fondo marino. Para moverse, utilizaba sus 7 pares de patas, y sobre estas patas tenía otros 7 pares de espinas, que reforzaba su protección. A pesar de su extraña apariencia, la Ayucigenia era un animal pequeño, con una longitud estimada entre 2 y 3 centímetros. Este increíble habitante de los océanos vivió durante el periodo cámbrico, hace aproximadamente 500 millones de años, y desapareció a finales de esa era, dejando un legado de misterio y asombro. Número 4. Marella. La marella fue un animal más extraño y fascinante del periodo cámbrico, hace aproximadamente 505 millones de años. Este pequeño ser, que apenas medía alrededor de 2 centímetros de largo, tenía una apariencia tan peculiar que parece sacado de un mundo fantástico. Su cráneo, de forma cuadrada, estaba coronado por 2 largas antenas curvadas, las cuales le daban aspecto único. Curiosamente, la marella carecía de ojos, pero contaba con un par de patas ubicadas detrás de la cabeza, específicamente desarrolladas para detectar movimiento en el agua. De su cráneo también sobresalían 2 cuernos afilados que probablemente usaba como mecanismo de defensa contra los depredadores. En la parte trasera de su cabeza, una gran espina que llamaba la atención, mientras que el resto de su estructura se dividía en 2 secciones. Su cuerpo alargado y segmentado se iba estrechando gradualmente hasta llegar a la cola. Lo más sorprendente es que este pequeño animal contaba con 22 pares de patas, abajo de ellas un par de branquias que le permitían respirar bajo el agua. La marella se alimentaba principalmente de plancton y algas microscópicas. Aunque su aspecto pueda parecer intimidante, era un organismo pequeño y pacífico que habitó los océanos durante el periodo cámbrico, dejando un legado de misterio y asombro en el registro fósil. Número 3. Longiscama. El longiscama, un reptil muy llamativo, con estructuras alargadas en su espalda que sobrepasaban la longitud de su cuerpo. Estas estaban unidas a las vértebras dorsales y eran como unas astas que se enganchaban con la altura y que estaban ligeramente curvadas hacia atrás. Se cree que las astas que poseía en la espalda eran una especie de plumaje que cubrían su cuerpo, aunque no está confirmado. Este ser vivió durante la era Mesozoica, en el periodo Triásico, hace 238 millones de años, y posiblemente habitaban en los muchos bosques que habían. Su alimentación se basaba en insectos pequeños que encontraba en los árboles y sobre el suelo. El longiscama tenía un peso de 100 gramos aproximadamente, con una longitud de 12 centímetros y una altura de 35 centímetros. Estas dimensiones lo hacían un reptil pequeño, pero muy peculiar, especialmente por las estructuras en su espalda, que han generado diversas teorías sobre sus funciones. Algunos científicos sugieren que estas estructuras podrían haber sido utilizadas para termorregulación, exhibición durante el cortejo o incluso para un planeo limitado, aunque no hay consenso sobre su propósito exacto. Número 2. Platybelodon. El Platybelodon es un género extinto de mamíferos herbívoros de gran tamaño que pertenecían al orden Proboscidea, el mismo que incluye a los elefantes modernos. Este animal poseía 2 colmillos superiores y una mandíbula inferior única,
que tenía una estructura ancha y plana que se asemejaba a una pala. Poseía 4 pares de patas, alargadas y delgadas, similares a los de un elefante. Este ser vivió durante la era Cenozoica, durante el periodo del Miceono, hace aproximadamente 15 a 4 millones de años. Su hábitat era zonas cercanas a los ríos, lagos y humedales, donde podían encontrar su alimento preferido, como plantas acuáticas y vegetación blanda. El Platyvelodon podía medir entre 2 y 3 metros de altura. Su cuerpo alcanzaba una longitud de alrededor de 3 a 4 metros desde la cabeza hasta la cola. Se estima que pesaba entre 2 y 4 toneladas, dependiendo de la especie y de su edad. Su peculiar anatomía lo convierte en uno de los proboscideos más fascinantes y distintivos de la prehistoria, reflejando la diversidad evolutiva de este grupo de mamíferos. La extinción del Platyvelodon ocurrió hacia finales del Mioceno, hace unos 4 millones de años. Se cree que los cambios climáticos y transformación de su hábitat, que pasó de ser húmedo y lleno de humedales a más secos y áridos, contribuyendo a su desaparición. Número 1. Atopodentatus. El Atopodentatus fue un animal muy extraño. Su apariencia es una de las más peculiares y fascinantes entre los animales prehistóricos, especialmente por su cráneo y su mandíbula inferior en forma de T invertida. Su boca estaba llena de dientes pequeños y numerosos que se distribuían en fila a lo largo del borde de la mandíbula. Su cuerpo era alargado y similar a los de otros reptiles marinos, con un cuello moderadamente largo y con una cola robusta que le ayudaba a nadar. Este ser vivió en la era Mesozoica durante el periodo Triásico, hace aproximadamente 247 millones de años. Su hábitat eran zonas poco profundas, ya que prefería áreas cercanas a la costa, como lagunas, arrecifes y plataformas continentales, donde abundaban las algas y plantas marinas, sus principales fuentes de alimento. El Atopodentatus tenía una longitud de 3 metros y una altura de 5 centímetros, con un peso de 45 kilogramos. La extinción del Atopodentatus está relacionado con los cambios ambientales que ocurrieron a finales del periodo Triásico. Durante esta época hubo fluctuaciones climáticas significativas, incluyendo cambios de nivel del mar y la acidificación de los océanos, lo que afectó gravemente los ecosistemas marinos. Además, la competencia con otros reptiles marinos y la posible escasez de su principal fuente de alimentación, las algas y plantas marinas, pudieron haber contribuido a su desaparición.